Hola, el tema que abordaremos en este video es, sin duda, uno muy controversial. Me refiero a los sacrificios humanos entre los mexicas. Platicaremos sobre la importancia de entenderlos en su contexto, algunos ejemplos de sacrificios humanos y, finalmente, tenemos un invitado especial que nos resolverá algunas de las preguntas más frecuentes cuando hablamos sobre los sacrificios humanos. Pero antes de comenzar, me encantaría hacer una aclaración, y es recordar que el estudio de una cultura debe de partir de los conceptos que esa cultura genera, es decir, que se debe de tratar de un trabajo de comprensión. Por lo tanto, para estudiar los sacrificios humanos realizados por los mexicas, debemos acercarnos a su cosmovisión, no con la intención de juzgarla, sino de comprenderla. Así, posturas como la negacionista no aportan mucho a la comprensión y estudio de los sacrificios humanos en su contexto. Podemos comenzar explicando que no todos los sacrificios implicaban muertes humanas, ya que existían dos tipos de sacrificio. El primero, el autosacrificio, que se podía ejecutar de diversas maneras, como el ayuno, la abstinencia sexual, la reclusión, la vigía y las sangrías realizadas a través de puntas de maguey, y por otro lado, el sacrificio humano, en el que ahondaremos más adelante. Una vez mencionado lo anterior, se podría presentar la pregunta de, entonces, ¿cuál era el objetivo de los sacrificios humanos en el contexto mexica? Y se puede explicar cuando entendemos que los corazones humanos eran el alimento del sol según sus creencias religiosas, y que los sacrificios eran parte importante para que el sol naciera de nuevo todos los días. También se explica cuando conocemos la necesidad que tenía la diosa Tlahtecutli de ser regada con sangre para dar a quienes habitan en la tierra los frutos necesarios para vivir. Entonces, ¿los sacrificios humanos se hacían todos los días? La respuesta sería no. Se hacían en contextos específicos como las fiestas de las veintenas, dirigidas a los dioses que regían el ciclo natural. También se realizaban sacrificios de poder cuando se hacía un nombramiento de gobernantes o previo a la guerra, y por último, en momentos de crisis como grandes sequías y hambrunas. Las modalidades del sacrificio dependían de la deidad al que se dedicaba. Por ejemplo, las representantes de los dioses del maíz eran desolladas de su piel como el elote suele ser pelado para su consumo. Por otra parte, las encarnaciones de las diosas acuáticas eran degolladas para que la sangre brotara como el agua del manantial. Algunos ejemplos de fiestas donde se practicaban sacrificios humanos era la de Tlacaxipehualistli, dedicada a Xepetotec, donde los guerreros que habían sido cautivados en guerra eran sacrificados a través de un ritual llamado Tlahuahuanalistli o rayamiento. Otra fiesta donde eran sacrificados cautivos de guerra era la de Ochpanistli, fiesta dedicada a Tlazolteotl, relacionada con barrer y asociada con la fuerza de los vientos e inicio de la estación de cosecha. También se realizaban sacrificios en las fiestas de Etzacualistli, dedicados a Tlaloc y a Chalchihuitlicue, deidades del agua relacionadas con la abundancia, donde se hacían sacrificios de infantes. Ya que hemos hablado de algunas de las características más generales sobre el sacrificio humano entre los mexicas, hemos recogido unas de las dudas más frecuentes sobre esta práctica, y por eso hemos invitado al historiador Andrés García Escamilla para que nos ayude a resolverlas. Bienvenido a este espacio, Andrés. Nos han llegado algunas preguntas sobre los sacrificios humanos. Ayúdanos a resolverlas, por favor. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué tan común era la práctica de la antropofagia producto de los sacrificios humanos? ¿Y qué grupos la practicaban? Y finalmente, si había algún tipo de preparativo para quienes iban a ser sacrificados. Hola, buenas tardes. La preparación de los sacrificados tenía mucho que ver con el dios al que se le iba a tributar. Por ejemplo, la persona que era elegida para ser ofrendada a Tezcatlipoca tenía que ser preparada con un año de anticipación. Esto mismo pasaba con los tributos que se le daba al dios Huitzilopochtli. Respecto a la práctica de la antropofagia, esta tenía como propósito absorber la fuerza divina que albergaba en el cuerpo del sacrificado. Es importante recalcar que para los mexicas, las víctimas humanas eran la encarnación de los dioses a los que representaban, y al comer su carne practicaban una especie de comunión con la divinidad, pero solo los gobernantes, los sacerdotes y algunos guerreros eran los únicos que podían llevar a cabo la ingesta de carne humana. Es decir,
esto nunca llegó a figurar como un alimento habitual en la dieta de los mexicas. Agradecemos al historiador Andrés García Escamilla por acompañarnos. Los sacrificios humanos, entendidos desde la cosmovisión y sistema de creencias mexica, nos permite conocer su forma de entender su realidad y de entenderse a ellos mismos. Comprenderlos nos acerca un poco más al entendimiento de esta sociedad desde sus valores, ideas y creencias. Voz y producción a cargo de Jimena Lara. Institución Coordinación de Tecnologías para la Educación de GETIC, septiembre 2021.